somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Ok, buenas noches, bienvenido a su programa Siempre Fuerte. Nosotros estamos aquí deleitándonos con el simplemente saber que la paternidad está en juego aquí. ¿Por qué digo paternidad? Porque hoy tenemos 2 contrincantes. Uno, muy querido por la gente, por la rama conservadora del cristianismo. Nuestro distinguido Julián Misael, evangelista, ¿verdad? Sí, maestro. Ya me Preséntese, por favor. ¿Digo mi punto o me Preséntese bueno, y Dios le bendiga. diga su postura. Bien, Dios le bendiga. Este es el debate prometido que lo anunciamos el sábado y el domingo, donde yo voy a estar defendiendo la seguridad de la salvación. Sé que en un debate no se definen estos puntos porque cada uno de los temas necesita una explicación extensa. Sin embargo, trataremos de ser lo más preciso y no redundante. Presentaremos los puntos de la propiciación, justificación, regeneración, santificación y glorificación, que son los temas de la soteriología. Un saludo para mi hermano Marco, mi esposa Miosotti, la iglesia y a todos los que verán esta transmisión. Rápido. Ok, entonces usted va a estar defendiendo que la postura de la seguridad de la salvación, que la salvación, una vez adquirida por el creyente, no se puede perder ni un solo día. Y del otro lado, señores, tenemos a el hombre de tasa de rechazo cero, Mr. Bacano. Dios le bendiga, mis amados. Por este lado, su hermano Pastor Elvin Manuel Reynoso, cariñosamente para usted y para todo el mundo, el Pastor Bacano. En esta trifulca que tendremos, yo estaré defendiendo la postura de que la salvación, una vez adquirida, si usted no la cuida, si usted no persevera, usted la puede perder. Solo estoy de acuerdo que de la mano de Dios nadie puede sacarlo. El único que se puede sacar de la mano de Dios es usted mismo. Así que estaremos aquí. Recuerden que si salimos vencedores, nuestro hermano Felton Berson de ahí en adelante será nuestro hijo más preciado. Bien, ok. Entonces, de un lado tenemos una vez la salvación se adquiere, esta salvación no se pierde. Hay seguridad de la salvación, que es lo que va a estar presentando nuestro hermano Misael. Y del otro lado, el Pastor Bacano estará hablando de que si usted la quiere, pero no la cuida, a final de cuentas, usted, hermano mío, se pierde. Bien, entonces, vamos a pasar con la primera ronda, donde Misael iniciará presentando y explicando su postura. Bien, tenemos ahora una ronda de 15 minutos en el cual el caballero estará explicando su
postura con detalles. Iniciando cuando usted empieza a hablar, caballero. Bien, Dios le bendiga a todos de manera especial. Un placer, ¿verdad?, estar aquí nuevamente compartiendo este tema. Señores, voy a ser rápido, sencillo y preciso. Como dije en mi presentación, en mi alocución a manera introductoria, el tema de la soteriología es un tema amplio y por consiguiente yo no tendré el tiempo de desarrollar los 5 puntos que tienen que ver con la salvación, pero para los que gusten estudiar, hay 5 puntos en la salvación, que es la propiciación, la justificación, la regeneración, la santificación y la glorificación. Son puntos esenciales que cuando nosotros vamos a estudiar el tema de la soteriología debemos de comprender. Pero dicho esto, voy a entrar primero explicando de por qué nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y en primer lugar quiero especificar que no soy calvinista como algunos postulan que soy cristiano, ¿verdad? El tema de la seguridad de la salvación no nace solamente con Calvino. Calvino quizá fue el más preponderante en su época, quien redefinió muchos aspectos del cristianismo. Sin embargo, esto no quiere dejar dicho que todo aquel que tome la postura de la seguridad de la salvación es calvinista. Yo soy cristiano y prefiero que me digan que soy cristiano. Bien, para empezar, mi contrincante, veo que en su alocución anteriores, cuando habla acerca de la salvación, no sabe o tiene que utilizar pasajes del Antiguo Testamento, tiene que ir al Antiguo Testamento y tomar pasajes del Antiguo Testamento para hablar de la salvación, cosa que la seguridad de la salvación es un tema que se desarrolla totalmente y plenamente en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, sé que en su alocución él va a utilizar y va a ir al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Cuando nosotros utilizamos el Antiguo Pacto como método para hablar de la seguridad de la salvación, el tema va a quedar cojo, va a quedar flojo, porque el Antiguo Pacto que se redactó en el Sinaí, el pacto de la ley, ¿verdad? Hay varios pactos, pero mayormente al que mi contrincante va a hacer alusión es al pacto de la ley, ¿verdad? Sin embargo, el pacto de la ley es condicional. En Deuteronomio capítulo 28 se nos da la condición de este pacto. El que obedezca tendrá la bendición del pacto de la ley, y el que desobedezca tendrá la maldición del pacto. Es decir, el hombre tiene que hacer. Sin embargo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos pactos que son incondicionales. Y cuando hablamos de pactos incondicionales que abarcan la universalidad de los seres humanos, en el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento vemos pactos que abarcan la universalidad de los seres humanos. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé en Génesis capítulo 9, del versículo 13 hasta el 16, que el hombre no tiene ningún tipo de participación. Por consiguiente, este pacto es incondicional. Dios prometió que no destruiría más la tierra con agua, ¿verdad? Por consiguiente, ¿qué tiene que hacer el hombre para que Dios cumpla este pacto? Nada, ¿verdad? Hay condiciones, que hay pactos en el Antiguo Testamento que Dios hizo con el hombre que no tienen nada que ver con que el hombre haga algo. Ahora bien, entre esos pactos tenemos el nuevo pacto, ¿verdad? Que es en el que yo me baso. Por favor, déjame esa salsita aquí, porque con esa salsita que ahorita voy a tirársela a Bacano. Miren la salsita que traje para Bacano. Bien, entonces yo me voy a basar, ¿verdad?, en el nuevo pacto para hablar de la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque este pacto es incondicional. ¿Y por qué este pacto es incondicional? Porque el pacto de la ley, según Gálatas capítulo 2, versículo 16, me gustaría que fuéramos a leer Gálatas capítulo 2, verso 16, y luego Tito, para entrar en acción. Cuando hablamos de cómo agradar a Dios y de cómo satisfacer a Dios, Gálatas capítulo 2, versículo 16,
Sí, gracias. Ok, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Según este texto, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, se nos habla de una de las ramas de la soteriología, que es la justificación. Pero más adelante yo voy a estar hablando acerca de la justificación. Una de las cosas que la ley proveía era cómo acercarse a Dios, ¿verdad? Y cómo agradar a Dios. Y el hombre, por medio de la ley, nunca pudo agradar a Dios y satisfacer, ya que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16, plantea de que el hombre no pudo ser justificado por medio de la ley. La palabra justificado es el término griego dikaios, que tiene que ver con la palabra declarado inocente. Es decir, que la ley nunca hizo que el hombre se convirtiera en un ser inocente. Más bien lo que hizo fue culpar o inculpar al hombre de pecado. De manera que cuando el texto dice que el hombre no pudo justificarse por medio de la ley, es que no pudo quitarse la culpa por medio de ella. En otras palabras, no pudo cumplirla. Y como no pudo cumplirla, Cristo tuvo que morir en la cruz y servir como medio de propiciación. Pero está bien. La doctrina de la seguridad de la salvación está basada en varios puntos. Y quiero empezar. Primero, quiero empezar con aclarando qué es la doctrina de la seguridad de la salvación. La doctrina de la seguridad de la salvación es la doctrina que plantea que quien salva es Dios. Es una doctrina totalmente monergista y es una doctrina que busca glorificar a Dios en cuanto a la salvación. El hombre no tuvo ninguna participación en cuanto a Dios salvar. Y lo voy a explicar más adelante. Quien salva absolutamente es Dios. Pero esta doctrina es atacada por los arminianistas y por aquellos que la desconocen, planteando la idea de salvo siempre salvo. Los detractores de esta doctrina plantean la idea de que esta doctrina plantea de que el cristiano, una vez salvo, puede hacer lo que quiera, y entonces entramos al segundo periodo de esta doctrina. Primero, ¿qué es la salvación? La salvación, en cuanto al carácter espiritual, es la obra que Dios hace para salvar al hombre ¿de qué? Del infierno y de las consecuencias del pecado. Es decir, que si Dios te salva, obviamente Él no solamente te salva del infierno, sino que también te salva de tu manera de vivir pecaminosa que te llevará al infierno. Así es que nosotros planteamos la salvación. De manera que si usted como cristiano aceptó a Cristo, por ejemplo, usted como individuo aceptó a Cristo y usted sigue viviendo de la misma manera que usted vivía antes de conocer a Cristo, usted no ha sido salvo. Para esto vamos a plantear primero qué es un cristiano, ¿verdad? Porque se nos ataca por esa vía. ¿Qué es un cristiano? Vamos a tratar de resumir. Un cristiano, conforme a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, yo lo tengo ya, por si acaso. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la definición de un cristiano según el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Hay dos palabras griegas que se utilizan aquí en este pasaje de 2 de Corintios, que es la palabra todas las cosas son nuevas. La palabra nuevo en la concordancia Strong aparece en la parte del griego, en el artículo 2537. La palabra griega es la palabra kainos, que es nuevo no usado. Es decir, que el apóstol Pablo plantea de que el cristiano en Cristo es nueva criatura, es decir, nuevo no usado. Y la palabra criatura es la palabra tisis en griego,
que está en el artículo 2937 de la Concordancia Strong en griego. La palabra tisis significa criatura o creación. Es decir, que la palabra nueva creación implica un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra antiguo es la palabra griega algios, que significa cosa pasada que quedaron en el olvido en el griego. Es decir, para un cristiano, según el apóstol Pablo, la vida antigua, la pasada manera de vivir, ¿perdón? Van 5 minutos ya. Sí, la pasada manera de vivir quedó totalmente en el pasado, según el apóstol Pablo. Y si el cristiano practica la vida antigua, entonces, ¿dónde está la nueva creación? Yo haría la pregunta aquí a la audiencia que me está escuchando. Si en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron, y esta creación nueva viene mediante el poder de Cristo en nosotros, entonces, ¿cuántas veces el cristiano debería de convertirse en nueva criatura? Si se descarrea, ¿verdad? Pierde la nueva creación. Y si vuelve al evangelio, se convierte nuevamente, o Dios tiene que volver a crear una nueva criatura. Les dejo esa pregunta a la audiencia. Segundo, el cristiano ha sido justificado. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y aquí voy a introducir 2 puntos de la salvación, que son la propiciación de Cristo y segundo, la justificación. Quiero que nos enfoquemos en este punto. Cuando vamos a leer el versículo 3, capítulo 3, versículo 23 y 24, por favor, y luego el 25. Ok, perfecto. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por favor, deténgase ahí, discúlpeme, moderador. Bien, según el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, él viene explicando, ¿verdad? Desde el versículo 12, que no hay nadie que busque a Dios. El capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice que tanto judíos, ¿verdad?, como gentiles, todos se han convertido en merecedores del justo castigo de Dios. Porque los judíos que tenían la ley, quebrantaron la ley. Y los gentiles que no tenían la ley, abandonaron a Dios. El apóstol Pablo lo explica diciendo que dejaron al Creador y empezaron a adorar a la criatura. De manera que el apóstol Pablo engloba a todos, tanto a judíos como a gentiles, que son merecedores de recibir el justo castigo de Dios. Es decir, no están salvos de eso. En el capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo sigue explicando que no hay nadie bueno, ni un solo, que busque a Dios. Y entre eso, mi contrincante, reitero, utilizará personas del Antiguo Testamento. Yo sé que en su alocución, porque los arminianistas solamente utilizan personas del Antiguo Testamento para hablar de que la salvación se pierde. De manera que en el versículo 23, me gustaría que lo vuelva a leer, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, ahí engloba a Adán, a Eva, a Abel, a todos, porque el capítulo 5, versículo 2, nos dirá que todos hemos heredado el pecado de Adán, ¿verdad? Una vez el pecado entró por el hombre, pasó a todos los seres humanos y por consiguiente la muerte también pasó. Y la muerte, yo hago la pregunta, ¿todos los seres humanos mueren? Sí, todos los seres humanos mueren. Entonces, Adán, Eva, Abel. Un minuto. Un minuto. ¿Me queda un minuto? Sí. ¿Ya van 14 minutos? Sí. Adán, a ver. Dame 2 minutos más ya. Tendrá que ser equitativo. Sí, ¿Está de acuerdo? Sí, ok, 2 minutos. Sí, está bien. Entonces, aquí está. Dos, no se pasa. Está bien. Entonces, aquí está el versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 dice. Ok, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
La palabra dikaios es la palabra justificado ahí, y la palabra justificado es ser declarado justo. Yo hago la pregunta, si una persona se pierde, yo le hago la pregunta a la audiencia, ¿puede entonces Dios revocar lo que Él ha declarado en Cristo Jesús a aquellos que se han acercado mediante Cristo a Él? Él ha declarado justo, y la palabra gratuitamente en griego es la palabra dorean, ¿verdad? Que significa gratuitamente sin pago. Es decir, el apóstol Pablo emplea la palabra dorean en griego para decir gratuitamente hemos sido justificados, para mencionar la palabra sin pago o de balde. No ha habido, escúcheme bien, no ha habido una obra humana que pueda lograr que el hombre sea justificado, sino solamente mediante Cristo. El versículo 25, y con ese termino. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el Antiguo Testamento, la propiciación era, ¿verdad?, la práctica de apaciguar la ira de Dios. Y esto se lograba mediante un sacrificio que el sacerdote hacía anualmente por el pueblo para apaciguar la ira de Dios. El texto dice que quien logró apaciguar la ira de Dios fue Jesucristo. Ahora, si usted por la obra, si usted pierde la salvación, como mucha gente plantea, yo le hago la pregunta, y con esto termino porque ya el tiempo lo tengo encima. Con esto termino. Si la salvación, el apóstol Pablo plantea que el hombre no la pudo obtener por la obra, sino por la fe, ¿podrá mantener la salvación por la obra? O sea, si tú por la obra no la pudiste conseguir, por la obra tú podrás mantenerla. Segunda pregunta. Si usted que dice que la salvación se pierde, ¿verdad? Tome esa pregunta y eso va para usted, Pastor Bacano, para que me la responda. Si la salvación yo no la conseguí por obra, ¿la puedo mantener por la obra? Segundo. Y si la conseguí por la fe, ¿la puedo perder por la obra? Esa sería la pregunta. Y la tercera, ¿quién fue que satisfizo, ¿verdad?, la justicia de Dios? ¿La obra del hombre, las obras de la ley o la muerte de Cristo? Si usted me responde que fue la obra del hombre, o que el hombre podrá satisfacer para mantener la salvación a Dios mediante la obra, entonces la muerte de Jesucristo fue en vano. Ok, vamos a tener que añadirle a nuestro hermano Bacano 2 minutos y 19 segundos. Okay. ¿Verdad? Entonces, esta fue la intervención de Misael. Con su postura fue contundente y directo al punto. Y ahora vamos a esperar lo mismo con el pastor Bacano. Déjeme reiniciar el tiempo. Y cuando usted... espérese, dame un segundito. Esto en vivo. Ok. Cuando usted empieza a hablar, se le da al tiempo. Muchísimas gracias. Arranque. Es impresionante la manera en la que hemos salido vencedor de este debate sin todavía nosotros tener nuestra locución. Inicio haciéndole saber que no haré uso del Antiguo Testamento en ninguna de sus esferas, porque no es, aunque tenemos bastantes datos en el Antiguo Testamento, pero como supe con quién iba a debatir, no quise utilizar esa alma mortal también. Voy a matarlo en su propio terreno. Entonces, mis queridos hermanos, creo que la salvación puede perderse una vez que usted la descuide. ¿Por qué razón lo creo? Bueno, primero debo decirle que en las manos de Dios nadie puede sacarlo de la mano de Dios. Eso estamos claros. Hay muchos textos que justifican eso. Que creí que el hermano lo iba a utilizar en mi contra y fue un grave error de él. Muchos textos donde el mismo Jesús dice: lo que tú me diste, esto no se pueden escapar de mis manos porque tú me lo diste. Y es cierto, nada en esta tierra puede sacar de la mano de la salvación de Dios a un ser humano, excepto él mismo. Solo tú puedes hacer que tu salvación se pierda. No tu vecino, no tu primo, no tu circunstancia. Tú tienes la decisión de salirte de las manos de Dios y Dios no te obligará a quedarte si tú no quieres.
Primero, número uno, porque Dios es un ser justo y es un ser que quiere que le sirvamos por amor, por devoción, por entrega. Que nuestra voluntad sea rendida ante Él, no obligatoriamente, sino de manera voluntaria. Entonces, si usted no quiere estar con Dios, Dios no lo va a obligar a estar con Él. Entonces, ¿quiénes pueden tener la capacidad de perder la salvación? Señores, los apóstatas. Y usted me dice, los apóstatas. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es negar o rechazar, en el caso del cristianismo al que un día tú perteneciste y al que un día tú fuiste fiel a eso. Después de eso, salir de ahí no querés saber de eso. Y tengo muchísimas pruebas y muchos versos bíblicos que no tienen que ver nada con el Antiguo Testamento. ¿Por qué creo que sí se pierde? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que perseverar. Mateo 24:13. Si quiere lo puedo buscar y si no, hasta yo mismo se lo leo aquí. Mateo 24:13. Ok, Mateo capítulo 24, versículo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perfecto, si está hablando de que persevere, significa que hay gente que no van a perseverar para ser salvo. Porque acuérdense que el premio de la salvación, la corona de la salvación, se le va a entregar al final de los días, como dijo Pablo. He corrido la carrera, he corrido la batalla, ahora sé que la corona de vida me espera. No es que usted le entregaron la corona ya de salvación. A usted se la van a entregar cuando usted llegue allá. Por eso Mateo manda a perseverar. Mateo 10:22. Mateo 10:22, por favor, si es tan amable, hágalo con su Biblia rápida para que... Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Con quién está hablando Jesús ahí? Con sus discípulos. Si usted me dice a mí que Pedro no era un cristiano, que Juan no era cristiano, me podrá decir de Judas, pero de Juan, el discípulo amado. Y al discípulo amado él le está diciendo que van a padecer persecución por causa de él, pero el que persevere, ese será salvo. Está hablando de perseverancia ahí. Cuando se habla de perseverancia es porque hay una resistencia a estar en el lugar donde usted tiene que estar. Sigo, 1 Corintios capítulo 15, 1 y 2. Ok, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retienes la palabra que te prediqué de Jesús, eres salvo. Si no creíste, en vano. O sea, me está hablando aquí de que tengo que retener algo para poder ser salvo. No es que Dios me salvó y ya, yo no voy a hacer nada, porque ya yo estoy salvo como quiera, como dice mi compañero. Sigo, no voy con el Antiguo Testamento, no lo voy a citar. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu... El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, que el nombre del libro de la vida dice aquí que no lo va a borrar. O sea, que hay oportunidad de que se borre. Y dice que al que venza... Se supone que estamos peleando una guerra, una batalla. Es el que venciere. Apocalipsis 3:16, por favor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De quién está hablando Jesús aquí? De una gente que ni está 100% con Dios, ni está 100% con el diablo. O sea, que en la iglesia es posible que haya gente cristianos que no estén 100% con Dios, ni 100% con el diablo. Y Dios los vomitará de su boca. O sea que también hay gente tibio. Romanos capítulo 11, verso 22 al 24. Romanos capítulo 11, versículo 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio Ay, higo? yo no sé cómo el hermano me va a rebatir a mí que el Romano dice que los que antes, estaban injertados y se descarriaron, dice claramente ahí, lo cortaron del árbol, pero que pueden volverlo a injertar. O sea, que hay gente que es cristiano, que se puede devolver al mundo y que puede volver a donde Dios y Dios perdonarlo nuevamente. No sé qué va a pasar ahí. No he citado el Antiguo Testamento. Juan 15, 5 y 6, por favor. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ay, Jesús le está diciendo a los discípulos que Él es la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en Él. O sea, quiere decir que hay pámpanos que se pueden caer y no permanecer en Él, Dios mío. Pero sigo para adelante porque yo lo que vine fue a dar puras patadas bacanas. Entonces, nos manda a cuidarla y a perfeccionarla. Por favor, Señor, continúe con Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ay, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero ¿y por qué yo tengo que descuidar una salvación que no importa si yo la cuido o no la cuido, no la voy a perder nunca? ¿Por qué me manda a cuidar y decir que cómo escapo si la descuido? Esas son preguntas retóricas, patadas bacanas. Entonces, caballero, continúe por favor con Filipenses capítulo 1, verso 3. Filipenses capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios. Hasta el 6. Doy gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Ay! ¡Ay! El que comenzó la buena obra, está hablando con creyentes. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. O sea que es un trayecto, es un camino de ir perfeccionándote hasta llegar al día y a la estatura del Cristo Jesús que está en salvación. Entonces, otra patadita bacana. Entonces, no sé cómo que mi hermano y amigo, mi hijo ya, no puede entender que si usted no cuida esta salvación, la puede perder. Por favor, mi querido Nancy, aquí hay gente que se apartan. Entonces, Apocalipsis 22, 19, por favor. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que hay gente que están escritos en el libro de la vida que por haber hecho esto van a ser sacados. Pero, Pastor Bacano, ¿y por qué usted dice eso si el que se escribió ahí no lo borran jamás? ¡Ah! No lo borran jamás si no comete problemas como añadirle a la palabra o quitarle a la palabra. Hebreos 10:39, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ay, no somos de los que retroceden. Cuando usted retrocede, ¿por qué se le llama retroceso a ese mover de caminar hacia atrás? Porque estaba caminando adelante y retrocedió, estaba adelante y se devolvió. Ay, Dios mío, otra patadita. Primera de Corintios, Hebreos 10:26, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga lo que dice. Páремelo ahí. El que pecara voluntariamente después de haber sabido. Dios mío, más anda arriba cota. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Ay, Pablo! Pablo está diciendo que era el heraldo, que era el tipo de la pámpara en la iglesia, y que posiblemente si él no se ajusta y doma su cuerpo, ¿qué va a pasar? Dios mío. Ay, Señor, estoy nervioso. Una patadita bacana ahí. Personas que apostataron y recayeron y fueron iluminados y negaron a Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, cuando tú apostastas de la fe, es porque tú tuviste fe. Y si tú apostaste de la fe, y si tú tuviste fe, entonces tú eres salvo. Y si tú eres salvo y apostaste de la fe, ¿qué pasará antes de carriarte? Hebreos 6, 4, 8, por favor. Hebreos capítulo 6. Estamos terminando, 4. No se preocupe, mi gente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, 5 minutos van, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Párenmelo ahí, okay. Si te quiere, párenmelo ahí si te quiere. ¿Por qué es que no hay que darle más duro? Los que antes fueron iluminados, y recayeron, tienen la oportunidad de volver. Dios, pero pastor bacano, llévelo más suave. Está bien, ok, lo voy a controlar. Yo creo que yo no tengo que explicar eso, porque es que los mismos textos lo están explicando, no hay que hacer exégesis. Yo sé que mi hermano tiene mucha teología y que los 8 puntos de la salvación y que la justificación y la traslación y la vuelta, pero la Biblia me habla claro, para que una viejita de 80 años la ley diga, ay Dios mío, pero no se puede recaer porque uno pierde la salvación. Hebreos capítulo 10, versículo 32, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Sigo. Bueno, párenlo ahí. Esos son los iluminados. Los que fueron iluminados en tiempo pasado y luego pasaron por diferentes pruebas, diferentes situaciones. 26, 27, por favor, léame de ese mismo texto. Ok. 26, Hebreos 10, 26. Ya lo leímos, por si acaso. ¿Ya lo leímos? Sí. Antes. Sí. Puse 2 veces. Parece. Sí, 10, 26, lo puse 2 veces, perdón. Mejor, seguimos. El 27, léame el 27 entonces. Sino uno rende expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, eso quiere decir que si tú recaes, te está mandando para el infierno. Sí. O sea, te perdiste. Entonces, la salvación ahí se perdió. Entonces, quiero hablar de un señor llamado Ema. Esta es la última patada que le voy a dar al caballero aquí. Un señor llamado Ema. Primero léame 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 y 13, por favor. 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse. El 12 primero. 12, 13. Perdón. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oye lo que dice. Yo al principio dije que el único que puede salirte de la mano eres tú, pero Él se mantiene fiel. Pero Él dice que si nosotros le negamos, Él nos negará. Entonces es posible que haya gente que al igual que Pedro lo niegue en algún momento, pero pastor, ¿y cómo lo va a negar un hombre salvo? Un hombre salvo no puede negar a Cristo, pues lo negará. Entonces quiero que usted por favor vaya teniendo ahí apuntes, porque Ema es un señor del cual yo quiero hablar. Filemón 1:24. Filemón 1:24. Léamelo por favor. Ok. Filemón, capítulo 1, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia. Okay. Muchísimas gracias. Él saludó aquí a Marcos. A Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Demas y Lucas. O sea, ¿andaban con quién? Con Filemón. Colosenses 4:14, por favor. Y eran colaboradores, dice ahí. Colosenses, capítulo 4, versículo 14.
Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas, otro que andaba con Lucas. Con el médico Lucas. Entonces, no está hablando aquí de un hombre descarriado. Está hablando aquí de un líder que andaba con ellos. Pero ¿qué pasa en 2 de Timoteo 4:10? Por favor, búsqueme. 2 de Timoteo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Conforme a este mundo. 30 segundos. O sea, que el hombre se descarrió. Entonces, yo creo que me le sumaron fue a los otros ya, terminamos ahí. Yo creo que no he tocado el Antiguo Testamento y le he dado más de 20 textos que hablan de cuidar, que hablan... Perdón, sí, tiene 19 adicionales. Por eso, que hablan de qué, que hablan de perseverar, que hablan de cuidar, que hablan de perfeccionarla, que hablan de retroceder, que hablan de borrarte de un libro. Eso me está diciendo a mí, mi querido pueblo, y usted, mi querido hijo Belson, que si usted decide portarse mal siendo cristiano, usted va a tener una retribución mala y usted se pierde. Usted no tiene que hacer obra, es que se pierde. Ahora, Dios nunca lo va a echar fuera a usted. Él permanece fiel, pero usted sí se puede salir de sus manos. Muchísimas gracias. Ok, aquí termina la intervención de la primera ronda, donde cada contrincante, cada uno de los exponentes ha explicado su punto, su posición, con bastantes escrituras. O sea que ahora podemos pasar a la etapa de las refutaciones. Sí. Tendremos a el hermano Misael Berson, ¿verdad?, refutando los argumentos de la parte de introductoria del Pastor Bacano. Bien, empiezo rápido. Deme un segundo, sí. Le inicio el tiempo y nos ponemos al día con esto. Tiene 10 minutos. Recuerde que esta ronda es de 10 minutos. Empezando cuando hable. Mateo 24:13 fue uno de los argumentos que él utilizó para hablar acerca de la perseverancia de los santos, obviamente. Y yo lo veo muy bien que él utilice eso para hablar de la perseverancia. Yo no estoy en contra de que los verdaderos creyentes son los que van a perseverar. Ahora, este pasaje no es un texto para decir que la salvación se pierde, ya que en el versículo 22 hasta el 24 se nos dice quiénes son los que van a perseverar durante el tiempo de la gran tribulación. Se nos dice así la palabra: y aquellos días si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De manera que Mateo capítulo 24, versículo 13, no puede ser utilizado para hablar de que la salvación se pierde, porque me gustaría que mi contrincante me dijera dónde es que dice que la salvación se pierde. Ahora yo le puedo decir que los verdaderos santos o los verdaderos salvos son los que van a perseverar, porque el versículo 22 nos dice a nosotros eso mismo, que aquellos días de la gran tribulación, por causa de los escogidos, ¿verdad?, los tiempos serán acortados. ¿Para qué? Para que los escogidos puedan ser salvos. De manera que este pasaje es un punto a nuestro favor, diciendo que la salvación está segura porque Dios va a acortar el tiempo en ese momento para que los escogidos sean salvos. Segundo punto que él habló, Mateo 10:22, donde él habló acerca de la persecución. Obviamente esto va en... sí, dámelo. Mateo 10:22, ¿verdad? Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Donde la salvación ahí se pierde, obviamente. Jesús está hablando acerca de la persecución que los discípulos iban a tener, y que el hecho de que los verdaderos discípulos, los verdaderos hombres que amaban a Dios, iban a dar fruto de que verdaderamente eran salvos cuando permaneciesen mediante la persecución. De manera que ahí ese texto no está hablando acerca de que la salvación se pierde, más bien es una profecía que Cristo da de los últimos tiempos y de la gran tribulación, y dice que por causa de los escogidos, entonces el tiempo será acortado para que los escogidos fuesen salvos. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2,
él lo utilizó para hablar acerca de que ahí se nos envía, obviamente, a retener la salvación. Y obviamente, en el capítulo 3 del libro de Juan, se nos habla de que para ser salvo y entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo. Ahora, retengo. Él no mencionó en ninguno de esos capítulos que él leyó que la salvación se pierde. En ninguno de esos capítulos. Ahora bien, yo quiero mencionar un pasaje que se encuentra en Tito capítulo 3 versículo 5 para dar mi argumentación. Si puede, por favor. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, la palabra regeneración aparece en Tito 3:5 y la palabra en griego es la palabra palingenesia. Esta palabra indica un renacimiento provocado por Dios de manera espiritual. Y dice que una persona que es salva verdaderamente ha sido regenerada, ha nacido de nuevo y por consiguiente lo único que esa persona va a dar de ahí en adelante del nuevo nacimiento es fruto digno de arrepentimiento. Y esta persona es la que va a retener la palabra santa, como dice Corintios capítulo 15 versículo 2. La iglesia de Corintios tenía problemas, hermanos que me están escuchando. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, no lo tiene que leer, los hermanos lo pueden buscar. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: examinaos a vosotros mismos para ver si sois salvos, porque las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios obviamente daban a denotar que muchos de los que estaban dentro de la iglesia no eran verdaderamente cristianos. Por consiguiente, el apóstol Pablo exhorta a los verdaderos cristianos. ¿Cómo se puede distinguir un verdadero cristiano de un falso cristiano? El verdadero cristiano será aquel que retenga la palabra de verdad. El falso, obviamente, apostatará. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Tengo que refutar todo lo que él dijo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo digo la palabra. ¿Quién es el que vence? Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, por favor, para responderle. Te voy a devolver tu patada bacana. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Por favor, léelo de nuevo, que ese versículo tiene que retornar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Te respondo, bacano. ¿Quiénes son los que van a perseverar? Los que han nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios no puede vencer el mundo. El que no ha... mírame por favor, Pato Bacano, mírame. El que no ha nacido de Dios no puede vencer al mundo. Entonces, Primera de Juan contesta que todo aquel que es nacido de Dios es el que vence al mundo. De manera que ahí no está hablando acerca de perder la salvación. Porque el punto es que se va a motivar a los verdaderos cristianos, ya que los apóstoles creían que en las iglesias habían tanto verdaderos cristianos como falsos cristianos. Capítulo 20, versículo 28 del libro de Hechos, por favor, 20-28. Hechos 20-28. Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sigue, por favor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pensamiento apostólico. Los apóstoles sabían que en la iglesia no todos eran cristianos. En la iglesia no todos eran cristianos y por consiguiente la iglesia está llena de falsos maestros y de falsos cristianos, y por consiguiente obviamente el apóstol Pablo dice: yo sé que después que yo me vaya van a entrar de fuera falsos cristianos, y de dentro se levantarán los que nunca han sido cristianos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19, por favor. Primera de Juan 2:19.
salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los verdaderos cristianos son aquellos que permanecen según lo que dice el apóstol Juan. El falso cristiano no permanecerá, y por eso, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo dice que muchos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Apostatar es dejar el camino. Por consiguiente, el falso cristiano, según el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2 versículo 19, va a abandonar y va a apostatar. ¿Por qué? Porque no es un verdadero cristiano. Hebreos capítulo 6 versículo 4, por favor. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Bien, la palabra griega para recaer es la palabra fotizo, que significa iluminar, alumbrar. Yo hago la pregunta al pastor Bacano, Judas, y cuando se habla de alumbrar, es que recibieron el conocimiento de Dios. Le hago la pregunta a la audiencia y al pastor Bacano y a quienes creen que la salvación se pierde. Hago la pregunta, ¿Judas fue iluminado, uno de los discípulos? Usted puede contestar, yo creo que sí, fue iluminado, porque él, al igual que los demás apóstoles, recibió el don de la palabra. Cristo le predicó a él y a los 12 apóstoles, por consiguiente Judas fue iluminado. Segundo, la palabra gustar aparece en el capítulo, en el versículo 4, y también aparece en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 9, donde dice que Jesús gustó la muerte. La palabra gustar es la palabra geomai en griego, que significa probar algo de manera consciente. Gustar no implica que fueron salvos. Gustar no implica que fueron salvos, quiero resaltarlo. Gustar significa que Judas, al igual que los demás, estuvo consciente del evangelio y de la palabra que Cristo predicó, mas sin embargo, Juan capítulo 12 versículo 9 dice que él era un ladrón. Nunca se propuso cambiar, nunca se propuso aceptar totalmente el verdadero evangelio. Y la palabra recaer es la palabra parapito en griego, que aparece en el capítulo 6 versículo 4 de Hebreos. Y la palabra parapito es caer al lado. Es decir, la comunidad hebrea a quienes se le escribió esa carta, hermano, ellos... Está bien. Perfecto, me avisa cuando arranco el mío. Bien, aquí ya terminamos con la refutación de Misael acerca de los argumentos que había hecho Bacano en su primera ronda. Ahora le toca a Bacano refutar lo que él había dicho en el primer round. Vamos a setear el tiempo para la iniciación de su momento. Cuando empiece a hablar, caballero. Ok, ya arranque por ahí. Es impresionante escuchar con la voz alta a mi hijo Belson tratando de refutar. No logró refutar nada. Primero porque utilizó en su alocución falacia al decir que yo no presenté donde se perdía la salvación, donde yo sí presenté donde se perdía la salvación, y lo voy a mencionar en el siguiente minuto. ¿Cuál minuto? Bueno, sí dije que se pierden la salvación. Apocalipsis 22:19 dice que le borrarán su nombre. También en 1 Corintios 9:27 dije que también ahí perderá. Incluso hablé de un hombre como Pablo que dijo que viniendo a ser Eduardo después viniera a ser menos que ellos. Hablé de un tipo que apostató contra la fe. Hablé de uno que se descarrió, que fue la última patada bacana en 2 de Timoteo 4:10. O sea que sí hablé de gente que perdieron la salvación o que ya no estaban salvos. Otra falacia que mi hermano quiso hacer, pero que no le salió, es definir la palabra apostasía en la Biblia. Es abandonar la fe. Lo que tú abandonas, lo abandonas porque lo tuviste. Si tú abandonas esta cabina es porque tú estuviste en esta cabina de por Dios, hermanos. Pero ¿cómo es posible que yo tenga que debatir con mi hijo y tener que enseñarle los términos que él supuestamente ha estudiado? Le di mucho tiempo para que se capacitara y no pasara esta vergüenza que está pasando. No. Apostasía es negar lo que tú eras. Deme un momento. No, perdón. Paralícelo. Te pido perdón. Acabo de pasar su tiempo, por si acaso.
Se le dijo de ¿Ya el mío entrada. pasó? No, ok. Estoy haciendo una pausa porque ya, Ok. ya repetidas veces está interviniendo. Se Sí. dijo desde el principio, como regla, No, está bien, no, que disculpe. no puede Nervioso. comentar mientras el otro esté en Nervioso. su intervención. Imagínese. No, Eso, yo no pasa, estoy eso nervioso. pasa con los otros. Yo no estoy nervioso. Cuando yo estoy como moderador. Yo no estoy puedo. nervioso, lo que pasa es que es fuerte. Es fuerte, ok, sí, pero... Yo no ando solo. No, yo sé que tú no andas solo. Aguante. Sí. Entonces, cuando usted empieza a hablar de nuevo. Ok, perfecto, arranqué entonces. El caballero, de atrás para adelante le voy a dar, dice, los que vinieron nacieron de Dios con tanto ímpetu y tanta fuerza. Pero yo les recuerdo que el que nace de Dios es el que nace de agua y de espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo. Que le dijo, es necesario que nazca de agua y de espíritu, que vuelvas a nacer. El nacer es usted convertirse. Cuando usted se convierte a Cristo, usted nació ahí de nuevo. Pero al igual que la oveja perdida que salió del corral, al igual que el hijo pródigo que se fue a vivir perdidamente, usted puede hacerlo también estando en la casa de su padre, aunque esa parábola están hablando del pueblo de Israel, pero están hablando de alguien que fue y que ya no era. Porque aquí lo que se está hablando es de que se pierde. Ahora, si la salvación no se pierde, entonces yo voy a aprovechar en mis momentos débiles y voy a cometer mi pecadito y me quedo en la iglesia tranquilo, porque de cualquier manera Dios no me va a matar ni va a permitir que mi salvación se pierda. Y usted va a decir, pero usted no es un verdadero cristiano. Yo voy a ver ahora entonces. Si fue por causa de los escogidos, como dijo el ministro, que los tiempos, según dijo que Jesús le dijo, en aquellos tiempos serán acortados por la causa de los escogidos. Pero ¿y por qué Jesús tiene que recortar tiempo a unos que ya son escogidos y que ya están salvos? ¿Por qué razón hay que cortar? Pero si ya están salvos y la salvación no se pierde. Dios mío, qué pata más bacana. Si ya están salvos, y si ya Cristo los salvó y los escogió y nadie lo puede sacar de ahí, ¿por qué hay que cortar el tiempo? ¿Para qué? Si nadie le puede quitar esa salvación. Tremenda patada bacana. Entonces continúo por aquí. El caballero dijo algo en su locución. Ay, que esto da pena. Él dice, el hombre nace pecador. El hombre trae el pecado original, porque los católicos le han evangelizado eso. Entonces, mi pregunta sería, si el hombre nace pecador, en el libro de Mateo capítulo 19, verso 14 dice, dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y en el cielo no puede entrar pecado. ¿Y cómo es que un niño que todavía no se ha convertido, porque tiene 9 meses de edad, que no conoce todavía la conversión, cómo es que sube al cielo si nació con pecado? Entonces usted tiene que arreglar eso y explicarme si el pecado original es verdad que uno nace con él, si ese pecado no es problemático, si deja que cuando tú seas niño entre al cielo y que cuando sea adulto es, porque yo creo que el pecado se comienza a ejecutar cuando su conciencia se abre, cuando usted es un ser pensante ya, que usted tiene intención de hacer cosas, ahí usted comienza a ser un pecador. Que el ser humano tiende a irse a pecar y de irse del lado malo, sí, porque lo malo es más atractivo, pero no me diga que yo nazco con pecado, porque un niño de 9 meses no es verdad que tiene pecado. Y usted lo dijo aquí, usted lo dijo. Pero más allá, usted dice que el que se descarría nunca fue cristiano. Usted conoció... 5 minutos. Bueno, pero voy a dejar para la pregunta esta, porque esta es buena. No, pero no te dijo que pare. Sí, pero yo quiero ceder, porque es que es demasiado. Me quedan 5 minutos para refutar. Sí, eso fue lo que- Podemos seguir refutando. Porque él lo que dijo fue 5 minutos. Está bien, yo creo que eran 5 segundos, está bien. No, le voy a regalar incluso 5 segundos por mi... Por la interrupción. Sí. El caballero aquí, es que él dijo tantos términos que no dijo nada. Ustedes van a ver el video, mi gente. Sí, no te En el preocupes. video ustedes se van a dar cuenta que mucha soterología y muchas cosas, pero al final no defendió los versos bíblicos, del cual yo dije que él trató de atentar contra Mateo 24, donde dice que él dijo que Mateo 24, que el que persevera hasta el fin,
que ese será salvo, que está hablando de que fueron los escogidos. En Mateo 10, que habla de la tribulación, él dice que a dónde habla, Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes padecerán persecuciones, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Dice el que dónde habla de que la salvación se pierde. Pero si él le está diciendo que el que persevere será salvo, quiere decir que el que no persevere se va a perder, porque no hay que decir gallo. Para poner un huevo tiene que haber una gallina, no hay que decir que falta la gallina. Si usted dice tiene que poner un huevo, usted gallo, hay que buscar una gallina para ponerlo. Entonces, si no son salvos, o si son salvos los que perseveran, quiere decir que los que no perseveran no son, se van a perder. Y usted me dice, es que no eran verdaderos cristianos. Usted tiene un cristianímetro ahí midiendo quién sí y quién no. De cuando un hombre se convierte y acepta a Cristo, lo único que usted necesita para usted ser cristiano es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Eso es lo único que usted necesita, ¿verdad? Pero de ahí para allá, después que yo confiese, entonces yo voy a vivir mi vida como quiera, como me dé mi gana. ¿Por qué? Porque la obra no es la que me salva. No es la obra, es la fe. Pues entonces yo no me voy a someter a un régimen, yo no voy a cumplir la Torá. No, porque si tú no cumples la Torá, entonces tú no eres cristiano, eso lo sabemos, pero el que no cumple la Torá, el mismo pastor le dice, hermano, arréglese, acostéjese, que usted no está bien. Cuando hay alguien portándose mal en la iglesia, lo primero que lo llaman a la atención son los líderes. Entonces no me diga a mí que yo duré 20 años portándome bien en la iglesia, 10 años, como hay gente que han durado 5 años siendo cristianos fieles, y de repente por una mujer, o de repente porque la mujer le fue infiel o lo que sea, se fueron al mundo y se fueron a beber cerveza. Esa gente está salvo bebiendo cerveza y bailando bachata. Tiene que estar salvo porque fue un cristiano verdadero. ¿Y cómo te dice que no fue verdadero? Porque se descarrió. Pues entonces me está dando la razón, que la Biblia dice el que persevere es el que persevere. Así que mi querido hijo Belson, le tengo varias preguntas ahorita que espero que usted me las pueda contestar. Todas. Para terminar esta tertulia. Así que muchísimas gracias y cedo los minutos que me queden a mí. Sí, okay. Déjame responder. No, caballero. Está bien. Caballero. Sí, no. Mira, lo que pasa es que sea disciplinado. me quedaron ese versículo. No podemos seguir para atrás. Tenemos que seguir hacia 15 minutos de tertulia. Cualquier cosa que usted le quiera restregar a la cara, usted se lo puede hacer ahora. Está bien. Este es el momento de usted restregarle eso en la cara. Saludo a Milanés, que está ahí en la puerta, interrumpiendo la cabina. No necesito ayuda. No necesito ayuda. ayuda. Por favor. Pensé que iba a ser algo mejor, retírese, sí. De parte suya. Tú vas a ver eso ahí. Okay. Eso no nos importa a nosotros. Sí. Entonces el punto es, aquí. Dale. ¿Tú y cuántas hembras más? Vamos aquí. Entonces, ahora vamos a pasar, señores, a una dinámica bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahora es el momento en el que Misael y Bacano se van a dar una estrujada intelectual. La pregunta. Eso mismo, en esa estrujada. Primero una tertulia de 15 minutos y luego el tiempo de preguntas para concluir. Eso fue lo que se habló, así que por favor no van a pasar vergüenza. No hay problema. Entonces, tenemos, señores, ahora que viene el dime y direte, viene el po y el popó para atrás. Bien, entonces vámonos aquí con 15 minutos contando desde ya. Y Misael quiere la palabra. Sin violar los reglamentos. Adelante. Quiero responder el versículo que le utilizó ahorita, que está en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sí, señor. Pensé que el pastor Bacano se oía lo que es una metáfora, ¿verdad? Pero él no sabe lo que es una metáfora. El apóstol Pablo utiliza el término heraldo, ¿verdad?, como un término metafórico. ¿Qué es una metáfora? Él lo que hace es una comparación, porque sabemos que el apóstol Pablo fue elegido, llamado por Dios. Entonces, Dios va a llamar a alguien para luego eliminarlo. Eso es ilógico totalmente. Lo que el apóstol Pablo está motivando a los corintios es que él tiene que golpear su cuerpo, como él es el líder, ¿verdad?, apóstol de las iglesias, ¿verdad?, gentiles que él había fundado. Él tenía que ser el ejemplo. Y metafóricamente él está diciendo, yo debo de ponerme como ejemplo delante de ustedes para no venir a ser eliminado y descalificado y no tener moral espiritual para hablarle a ustedes lo que tienen que hacer. Pero ¿cómo es posible que él pueda ser eliminado si no lo pueden eliminar porque ya es salvo?
¿Cómo él pone ese ejemplo? Primero, si él no se pierde. La palabra eliminado ahí tiene que ver ¿con qué? Escúchame, con la característica de ser un ejemplo delante de los... escuche, vamos a leer. Dale. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, escuche, y disciplina. lo pongo en servidumbre, lo someto, ¿verdad? No sea que, habiendo sido heraldo, o sea, habiendo uno siendo el líder para otros, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, yo mismo me hayan ¿Descalificado de qué? Primero, ahí la palabra salvación no se menciona. Ahí el contexto, pero perdón, está bien, dale. Pero perdón, el apóstol Pablo durante toda la carta se mantiene reprimiendo y exhortando a una buena conducta a los corintios, que lo tomaban como referencia para todo a él. En el caso de los litigios, en el caso de las divisiones, él escribió corrigiendo y diciendo lo que la iglesia tenía que hacer. Y él, como tenía que poner el ejemplo delante de los corintios, si él no era disciplinado, obviamente iba a quedar descartado, ya que dentro de la iglesia de los corintios, por si tú no lo sabías, no creían en él como apóstol, no creían en su apostolado. Por eso en la segunda carta de Corintios, no me hable de disciplina, capítulo 11, versículo... Sí, pero escúchame, no me hable de disciplina, porque la disciplina conlleva la salvación. Sí. ¿Por qué él tiene que portarse bien? Porque quiere ser salvo. Espérese. Todo lo que usted hable de la iglesia tiene que ver con la salvación. ¿Por qué tú y yo nos portamos bien en la iglesia? Sí, señor. Sí, señor. Mire, usted ofrenda porque quiere contribuir. Agradar a Dios. Sí, y porque quiere contribuir para que la iglesia crezca, para que la iglesia salve más gente. Usted diezma porque quiere contribuir para que la iglesia crezca y venga más gente y sean salvos. Y además de eso, algunos piensan que si no diezman, pues están robando. Usted obedece porque usted quiere ser salvo. Usted lee la Biblia porque quiere respetar la ley y quiere ser salvo. Usted se porta bien porque usted quiere ser salvo. Todo en la iglesia tiene que ver con la salvación. No me vengan porque en el verso 8 él le dice: ni forniquemos, ni con alguno de ellos haya fornicación, y cayeron en un día de 23,000. O sea, le está diciendo a ellos, gente que perecieron porque se portaron mal. Él está diciendo. ¿Quiénes fue que perecieron? En el Antiguo Testamento lo dice aquí él. Los que cruzaron vivieron la ley. Esa gente perecieron mucho en el desierto porque no se portaron bien. Él está refiriéndose a la rebelión de Corán. Él está diciendo, yo me sacrifico. Oye, yo me la rebelión de Coré. Perdón. Sí. Yo me sacrifico, dice él. ¿Para qué? Y me porto bien. Para que pero no siendo yo un líder mañana. Ajá. Sí, el punto que ahí no está pues hablando. Si él se porta mal, se va para el cielo. Pero perdón. No solo. Pero pregunto. Si él deja de portarse como él se porta, como un heraldo, y se comienza a portar mal, ¿se va para el cielo? Yo te hago la pregunta. No, pero contésteme usted ahí. No. No pierde, o sea, si usted se porta mal, usted no pierde la salvación. Si tú te portas mal, es símbolo de que tú no has sido salvo del pecado. Pues entonces, él no fue salvo. Pablo no, claro que sí fue salvo. ¿Y por qué él siendo salvo se pone como que puede portarse mal? Porque un salvo no se puede portar mal. No, mentira, él no se está poniendo como que puede portarse mal. ¿Y cómo se puede? Aprenda a darle sentido a las escrituras. Ahí está utilizando una metáfora. Él debe de servir de ejemplo. Él debe de servir de ejemplo. El llamado de él fue como apóstol. Y él debe de servir de ejemplo delante de las iglesias. ¿Ejemplo para qué? Para las iglesias. Pero ¿para qué? ¿Ejemplo para qué? Para hacer lo que él dijo. El espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. Papá, pero ¿por qué? Para callarle la boca a los falsos apóstoles que estaban diciendo que él no era apóstol. Pero está bien, pero ¿para qué? Está bien, léete segunda de Corintios. Para callarle la boca, o sea que Pablo lo que estaba era callando boca. Claro, tenía que callar boca. Pero él no tiene. Porque habían dicho. Porque estaban diciendo en la iglesia de Corinto que él no era un verdadero apóstol. No, pero es que él lo defendió. Él dijo, él lo defendió bien. Pero por eso mismo, mi hermano. Por eso mismo. En la iglesia de Corinto, dale contexto. En la iglesia de Corinto estaban diciendo que él no era apóstol. Por consiguiente, él debía de servir, ¿verdad? Y debía de dar ejemplo de su apostolado, hermano. Mira el texto, Verso. No me hable a mí que metáfora. Yo sé lo que es una metáfora. Sí, pero que es una metáfora. Sí, es una comparación. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Pero es una comparación con el descarriarse, hermano. No sea que yo venga. Eso es mentira. Venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? Eso no es así. ¿Pero eliminado de qué? Su moral iba a quedar abajo. Pero ¿y si la moral de un hombre de Dios? Pero si la moral de un hombre de Dios está abajo, ¿dónde está? Pero que él no se pierde por eso, hermano. O sea, que un hombre inmoral se salva.
Pero- un inmoral se salva. Espérate, si él ama su pecado, porque yo... Y te los puedo decir, inmorales no aman su pecado. ese es el punto, si él ama su pecado, él no es salvo. Pero él está diciendo aquí Según que el se tiene que apóstol Juan. cuidar. Él está diciendo aquí que se tiene que cuidar, no vaya a ser que lo eliminen. ¿Y cómo van a eliminar un salvo? No, es que no es... mencióname la palabra salvación ahí. Pero ven acá. Mencióname la palabra salvación. Búscame la palabra rojo aquí. Búscame la palabra rojo. No, mencióname la palabra salvación ahí. Pero qué salvación. Que el apóstol Pablo está hablando de salvación. Pero, hermano, vamos a cerrar ahí. escúchame que todo cae en la salvación. Mira, ejemplo. Eso Tú y yo, es falso. espérate, tú y yo estamos discutiendo aquí ahora, ¿verdad? Está bien. Tú y yo estamos discutiendo aquí ahora mismo. Si tú me das un golpe y me matas, Ay, tú señor, te defienda al diablo. tú te salvas. Si yo doy un golpe... Tú me das un golpe y me matas, a mí tú te salvas y te vas a Eso es una hipótesis, yo no lo Pero voy a hacer. espérate, Yo no lo voy a hacer. una hipótesis, tú te salvas. Si lo hago es porque no tengo a Dios en mi corazón. Pero, perdón, yo te pregunté. Si no tengo a Dios en mi corazón, perdón, no me salvo. Si no te salva, ¿verdad? Si no tengo a Dios en mi Nosotros corazón, no estamos hablando de salvación aquí. Y sin embargo, si no tengo a Dios en mi corazón. Pero es que si tú me mataste, no vas a si tener yo a Dios en tu tengo corazón. Si yo tengo temor de Dios, yo no hago lo que tú estás diciendo. Ok, perfecto. Ahora, Entonces, explícame esto. No, está bien, explícame esto. vamos al mambo, porque Explícame ese de ser eliminado ahí no me habla a mí de que quede otra No, cosa. eliminado ahí no se refiere a salvación. Eliminado ahí no se refiere a Bendito sea salvación. Dios, se refiere al lugar No, en el mi que hermano. heraldo, ¿qué es un heraldo? Un heraldo Sí, sí. es alguien, ¿verdad? ¿Que está puesto en qué? Ajá, en liderazgo. En eminencia. Sí, en eminencia. Y si lo eliminan, ¿dónde está? Si lo eliminan, pero en eminencia, ¿por qué? Pero por Porque la clase de hombre que él es. le debe una moral a la iglesia. Pero hermano mío, él está en heraldo por el ejemplo que es. Y él dice, yo soy un ejemplo de salvación. Soy un ejemplo. Él me incluso dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si el tipo está teniendo una conducta de un hombre salvo, él dice, yo golpeo mi cuerpo cada rato. Yo me sacrifico para que, no siendo que yo, teniendo este lugar que tengo de hombre, que todo el mundo quiere ser como yo, sea yo quitado de esto y eliminado, porque si lo eliminan es porque no sirve. Y si no sirve, ¿para dónde va? ¿Para el infierno? Mentira. Ah, gloria a Dios, entonces Eso no continuemos, hace. que ya usted está cerrado ahí. No, yo no estoy cerrado ahí. El es que eso público no- está ahí, no se preocupe, que eso usted va a no es tener que así. besarme la mano, papá. Bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Perdón, discúlpeme. Un inciso. ¿Quiénes van a ser los jueces que van a determinar que me va a decir papá? ¿El pueblo o los maestros? Los maestros. Los maestros, perfecto. El pueblo vaya poniéndolo. Concentrémonos en la tertulia. Todos esos detalles los Ok. hablamos al final, por favor. Bueno, perfecto. Bien. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pregunta para usted, me gustaría que usted la responda. Según el apóstol Pablo, el que abandona el camino de la fe fue verdaderamente, el apóstol Juan, fue verdaderamente cristiano. No, esa pregunta se la tenía yo a usted. No, Disculpe, esa pregunta disculpe, para disculpe. Acabo de pausar el tiempo para hacer este comentario. Ustedes tienen que responder directamente. Eso es sinvergüencería. Yo se la permito en otras partes. Pero cuando ustedes están conmigo moderando, usted tiene que responder directamente. Usted tiene que ser nazareno en eso. Escúcheme. Entonces, él le hizo una pregunta. Responda directamente. La vuelvo a responder. La vuelvo a Después que usted la hacer. La vuelvo a responda. hacer. Disculpe, después Pregunte. que usted la responda, entonces usted le puede devolver la pregunta a él. Pero ya le tiró un chute. La hago de nuevo. Salieron de nosotros. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? 2.19 de Primera de Juan. Primera de Juan, Hablando de los 2:19. anticristos, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vuelvo a preguntar, según el apóstol Juan ahí, el que abandona el camino de la fe fue verdaderamente cristiano. No, el que abandona el camino de la fe, el que se descarría, fue cristiano. Ahora, esos salieron de él y se identificaron que no eran de ese grupo. Inmediatamente se identificaron. Pero si esos que salieron de él más adelante regresan, como dice la Biblia, regresan, entonces vamos a tener que comernos todas esas palabras. Pero ¿tú sabes por qué eso decidieron no ser de ellos? Porque esos se apartaron y no volvieron jamás. Pero hay gente que deja de ser cristiano y vuelve y se convierte y es cristiano. Lo que pasa es que ese grupo no era totalmente. Puede ser que en la iglesia haya gente que no sean de Dios. Ahora, ¿por qué se dieron cuenta? Porque no perseveraron. Y ahí es donde yo quiero que tú entiendas. No perseveraron, se dieron cuenta que no eran de ellos. Es tan sencillo como eso.
Ya. Bien, respuesta a lo que él dijo. Bien, respuesta a lo que usted dijo. Bien, según el apóstol Juan, dice que aquel que se pierde, ¿verdad? Nunca fue de el cristianismo. El que sale y se vuelve enemigo del cristianismo, según el apóstol Juan aquí, nunca fue cristiano. Usted lo dijo, el que se vuelve enemigo. No, el que se vuelve enemigo. Hay gente que sale que no son enemigos del cristianismo. Ahí tú me respondiste, que el que se fue y vuelve, ¿verdad? Arrepentido, entonces no perdió la salvación. Hermano, es que tú me estás comparando los anticristos. Perdón. Es que tú me estás hablando de anticristo. No. Juan está hablando aquí de anticristo. Juan está hablando de gente que salieron de medio de ellos, nunca lo fueron y salieron de medio a hacerle la guerra. Eso es muy distinto a una gente que se descarríe y se queda en su casa dando gritos porque no tiene fuerza para volver para la iglesia. Este que tú me estás hablando aquí es un tipo que salió de la iglesia y montó un colmadón enfrente de la iglesia o montó una iglesia diabólica frente a la iglesia y le hizo la guerra al pastor y le hizo la guerra a todo el mundo. Es un anticristo y salió a matar cristianos. Estos que tú me estás hablando aquí nunca fueron cristianos porque su deseo era ir a destruir la iglesia porque desde el principio fueron anticristos. Los descarriados no son anticristos. Sí. O todos los descarriados son anticristos. Para que se manifestase. No, lema para arriba, 18. Es una pregunta. Bueno, Lema para arriba el 18. Lema para arriba. parece que la soltó. Lema para arriba. No. Fue una pregunta que tú hiciste. Sí, ahora. ¿Cuál fue la pregunta? Que si los que se descarriaron son anticristos. El que se sale del camino. Es un anticristo. El que se sale del camino, porque tú estás hablando, tú utilizaste el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Timoteo, yo te estoy respondiendo. Usted dijo... Disculpe, fue una pregunta binaria. Le dijo, usted responde sí o no y después califica. Exacto. Pero después califica. Los que se descarrían son anticristos. Los que se descarriaron... modere la pregunta, sí, lo que apostatan. Lo que apostataron. El que apostata y el que apostata y el que se sale de la iglesia. El que se descarría. El que abandona la fe. El que abandona la fe. Ajá. Sí, son anticristos. Sí. Ok, lo que apostan. Ahora puedo responder. No, pero, sí. Porque él me dijo que desarrolle. Perfecto, dale. Yo dije que sí. Son anticristos. Sí, adelante, desarrolle. Son anticristos, dale. Pero bueno, está aquí. Desarrolle, caballero. Ahora bien, lo que pasa es que yo le estoy respondiendo conforme a los versículos que usted utilizó. Pero que yo te estoy respondiendo conforme a lo tuyo. Sí, usted utilizó Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo... Mira, tú me leíste Primera de Juan. Permítale. Pero que ya él me contestó, dame decir. No. El Diosio no. Yo le dije sí, ahora califícalo entonces. Sí. Ahora, en 1 Timoteo usted dijo que muchos apostatarán de la fe. Sí. Y yo le estoy respondiendo conforme a lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora, los verdaderos creyentes, conforme a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, son aquellos que permanecen. Entonces, respondo el capítulo 4, versículo 1. Esos que van a apostatar de la fe son falsos creyentes porque ellos van a abandonar el camino. De manera que si un verdadero creyente o si un creyente, entre comillas, sale de la iglesia y pierde su salvación, nunca fue de la iglesia. Nunca fue cristiano. Respondí. Nunca fue cristiano. Sí. Aquí dice 18, primero de Juan capítulo 2:17. En el 18 dice, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Disculpa, pastor. Esa es la retórica que él me está haciendo. Luego va a mi pregunta, ¿verdad? Porque estamos debatiendo todavía. Estamos debatiendo. Estaba a traer otro aspecto. No, yo lo que digo es, ustedes pueden hablar libremente. Lo que pasa es que cuando hay una pregunta, déjame parar el tiempo. Dice que el anticristo viene. Es para que me entiendan. Lo que yo estoy diciendo es que cuando alguien le haga una pregunta, no la ignore y diga otra cosa, sino que respondan, por favor. Yo respondí, ¿verdad? Sí, ya respondió. Sí, usted respondió. Usted dijo que el que se descarría. Sí, nunca ha sido cristiano. Adelante, perfecto. Bacano. Aquí Juan está hablando de anticristos que son muy diferentes a un descarriado. El anticristo viene en contra del gobierno de Cristo. Lo dice el mismo tema, anticristo. La palabra apóstata que usted ahorita mal la empleó, quiere decir alguien que sale de creer algo y deja de creer en eso. Apostata contra eso. Ya no hace eso. Significa que fue un día. Usted dice que no fue. Pero si apostasta. Apostata. Si apostasta.
Apostata. apostata, es porque fue. Porque si ser apóstata es dejar de ser, entonces fue. Entonces no entiendo cómo que usted me dice que no era. Nunca fue cristiano. Ah, pues entonces no es apóstata. No, Juan dice que nunca lo fue. Es que esos no son apóstatas, esos son anticristos, hermano. Sí, pero que los anticristos... Es que hay una división entre un apóstata y un anticristo, son diferentes. Vamos a leer el contexto. Nada más vamos a leer el Lee el contexto para que tú primera veas. de primera de Timoteo, vamos a leer el contexto. Lee el contexto. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver porque... Primera de Timoteo. Primera de Yo lo tengo ya. capítulo 4, Yo lo versículo tengo. 1. Dice... Ok. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, que eso es algo específico. El Nazareno conoce el contexto de eso, pero no vamos a meterle contexto. Espérame ahí. Oye, que oirán. ¿Tú sabes a quién están oyendo esa gente? Tiempo. Ok, ya se acabó el tiempo. Ustedes quieren... Sí, otro poquito más. Quieren cambiar las preguntas a tertulia, a seguir con la Pregunta, tertulia. por favor. No, pero espérate, déjame terminar tu idea, que hemos tenido muchas interrupciones. Es que tuvimos muchas interrupciones. Ok, de lo que yo regalé ahorita, denme 2 minutos. Dale, no, Lo que yo regalé yo pido que le den 2 minutos. Yo regalé ahorita. Yo pido que le den... Oye la lectura que él está haciendo. Oye la lectura que él está haciendo. Señores, mire, a mí no me hacen eso, ¿oyeron? Oye la lectura que él está haciendo. Él está diciendo, léelo para que tú mismo te contestes. Y te lo voy a interpretar. Léelo y te lo voy a interpretar. Léelo para que tú veas. No, ven, léelo. Léelo y te lo voy a interpretar, ven. Aprovechen el tiempo, por favor. Ven, léelo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Ya, páramelo ahí. Hay que establecer la diferencia entre apóstata y anticristo. Él dice, algunos eso mismo, eso mismo, de la fe, apostatarán de la fe, perdón, escuchando a espíritus. ¿Cuáles son esos espíritus? Los anticristos. Dice, sigue. Porque prohibirán por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia prohibirán casarse y mandarán a tener... Ya, páramelo ahí. Sí. ¿A quién es que ellos están oyendo? A mentirosos. Permítame leerlo entonces, porque usted se está moviendo el micrófono. Sí. Léelo, por favor, léelo. Desde el principio, léelo. Okay. Desde el principio. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Exacto, páramelo ahí. Sí. ¿Cómo van a apostatar? Están en la fe, normal. Pero se pusieron a oír, ¿tú sabes quiénes? A los que Juan dice que salieron de ellos, que nunca fueron de ellos. A espíritus engañadores. Se pusieron a escuchar los que eran de fe, escucharon a los anticristos que estaban en contra siempre de la iglesia. Pero no me lo compare a estos que fueron engañados con esos que nunca fueron. Claro que sí. Masando arriba. No, porque ellos conocieron la verdad. No me lo compare. Pregunta, ¿de dónde salen los anticristos? Se supone que el anticristo... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale los ¿Pero de dónde sale cómo? Explícame la pregunta. Una pregunta. Explícamela cómo. Vas a hacer los anticristos salen cómo, sí. ¿Cómo que tú dices? ¿De qué país? ¿De qué país? Según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿De dónde salen los anticristos? Vamos a leer, porque yo no me la sé. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿De dónde salen? Entonces, no eran de nosotros. Del mundo. Del mundo. No, del mundo. ¿Salen del mundo? Claro que sí. Pero tú no dices que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No dijiste que no eran de nosotros. Ay, Dios mío, señor bacán. Ay, bacán. Ok, leo esto y ya. Él responde ya. Tienes que decirme papá de hoyo, ¿oíste? No es verdad que yo te voy a estar enseñando. Eso tienen que verlo. Primera de Juan 2:19. Eso va a someter a jueces. Salieron de nosotros porque no eran, pero no eran de nosotros. ¿Ya? ¿De dónde? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El pronombre nosotros. El pronombre nosotros está involucrando a Juan ahí. Estoy involucrando a la iglesia. Ellos salieron de la iglesia porque no eran de la iglesia. Ya, no eran de la iglesia. ¿Verdad? No eran nunca de la iglesia. Sí, pero los que apostataron eran de la iglesia. Pero los que apostatan, ¿de dónde salen? No, de los que apostatan son de la iglesia. Son de la iglesia. Sí, de la iglesia son. ¿Y lo que llevan a apostatar a la gente, ¿de dónde salen? Esos vienen de fuera a meterse adentro, a engañar a los que están adentro. No. Como dice la Biblia, vendrán engañadores que engañarán aún a los escogidos. Lee el texto otra vez, por favor. Ya, lee el texto. ¿Y qué tú me dices entonces? Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con ¿De dónde estaban los anticristos? Los anticristos estaban afuera, se metían adentro a engañar a los que estaban adentro. Y los que estaban adentro, pero a mí me dice, busca tú mismo, espérate, perdón. La Biblia no dice que engañarán, no me recuerdo el texto, pero dice que engañarán aún a quién. A los escogidos. Esos anticristos, incluso, búscame el texto, por favor, donde dice engañarán aún a los escogidos. Mateo 24, 22. Sí.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Léelo para que tú veas qué dice. Mateo 24:22 dice: aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. No, ese no es. Él dice el 13, el 12, perdón. No, el 24, el 22, 24. El 24, 22, perdón. No puede ser 24, eso no 22 es, porque se lo caballero. tenía yo aquí. Sí, déjame responder. Eso No, no espérate, es. no te me vayas. Espérate. Yo no sé cómo. ¿Qué dice el tuyo? Que engañará a los escogidos. Para que no recuerdo. Si fuera fuera posible. Capítulo 24, versículo 22 hasta el 24. Ahí mismo. Que no lo es. No lo es, yo lo tengo. Ok. Bueno, sí. es verdad. Ese, pues yo te estoy diciendo. ¿Qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Eso y era lo harán que grandes salieron de señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermano. Eso es mentira. Hermano. Es mentira lo que dice la Biblia. Ahí está hablando de la gran tribulación. Pero ven acá. Pero después este hombre está loco. Ok. Vamos a la pregunta. Déjame refutar lo que él dijo ya. Porque es que esa herejía. Bese la mano a papá. Bien. Según la herejía tenemos que cerrar. Ya Bese tenemos la que mano a cerrar. papá. Ya yo lo maté con No, ese tema. Ya tenemos que mentira, cerrar. Entonces, mentira, pasemos a las mentira. preguntas. Pasemos a las preguntas, iniciando por Verso, por favor. Misael Verso, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 23 dice, por favor, Mateo 7, 23. Ok. Mateo capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra conocí que utiliza Mateo es la palabra ginosco, que significa Gracias, profesor. conocimiento, ¿verdad? Conocer, Sí, etc. Y la palabra nunca viene de la palabra griego audepote, que significa ni siquiera una sola vez en la vida. Yo hago la pregunta, vuelvo a leer el texto, por favor. Ok. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Según el contexto, ahí muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos etc. Tengo dos preguntas en una. La primera pregunta es, ¿eso qué le dirán? No, ok, no, está bien. Sí. Yo lo calificaré si es una pregunta válida. Sí. ¿Eso qué le dirán? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Eran cristianos? Y si fueron cristianos, ¿por qué el Señor dice que nunca los conoció? Ok, vale, es válido. En primer lugar, Tiene 2 minutos. esos que dijeron eso son lo mismo que Juan está hablando, los mismos anticristos. Son anticristos que desde siempre fueron a meterse a la iglesia, a socavar la iglesia. No apóstata, que apóstata es otra cosa. Eso para mí son anticristos, gente que van a destruir el ministerio de Cristo, haciéndose pasar por creyentes sin serlo, desde un principio. Por eso Jesús dijo, nunca los conocí. Sin embargo, hay otros que Jesús sí lo conoció. Hay otros que Jesús sí los llamó y otros que sí le dijeron que sí a Jesús y que no se devolvieron. Listo. Que no se devolvieron, ¿verdad? Claro. Pero que yo ¿Puedo estoy de acuerdo responder? que no se devuelvan. Ya, él Ok. respondió, yo tengo que remitir. Ok, entonces ahora tiene también usted No, a mí me toca la... 2 minutos de refutación. Me toca. Exacto, Adelante. Ay, después No, la yo no voy a pregunta- refutar, yo no voy a Tranquilo, refutar ustedes se llevan de mí. Sí, yo no voy a refutar porque él me dio la razón. Yo les guío ya. Bien, lo que él nunca conoció, obviamente fue porque nunca fueron cristianos. Y si nunca fueron cristianos, Silencio, por favor. ajá, y si nunca fueron cristianos, fue porque nunca los conoció. Y me gustó que usted dijo que lo que sí le dijeron al Señor, que está en el versículo 21, dice, lo que hace la voluntad de mi Padre, esos serán salvos. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de su Padre? Los nacidos de nuevo y los que permanecerán hasta el fin. Por consiguiente, usted me acaba de dar la razón diciendo que los que sí conocieron al Señor, a eso el Señor los va a llamar, y esto fue lo que perseveraron. De manera que no todo el que dice que es cristiano dentro de la iglesia lo es. Solamente Dios conoce a los que son suyos. Pero Ok, eso- perfecto. Ahora me toca a Entonces, no, ahora le toca una nueva pregunta. Sí. Adelante. Eso es, todo el mundo sabe eso, lo que usted dijo ahí. Ok. No, Haga la pregunta, caballero. Haga la pregunta, caballero. Ya la que yo tenía de cargado usted me la hizo a mí. Sí. Me quedan 2 preguntas nada más, ¿verdad? No, son 3. Ya él consumió la primera, ahora le toca a usted. Déjese guiar por mí. Adelante. Ok. Para usted, Luis Urbáez, ¿lo conoció? Luis Urbáez, sí he Sí. leído de él. Para usted, Luis Urbáez, ¿fue cristiano, sí o no? Sí. Ok.
Ok, esa es su respuesta, sí. Ahora mi refutación. Exacto. Es impresionante. Perdón. Mi refutación a la respuesta. Perdón. Espérate, porque entonces Ok, una trampa ahí. era que tú esperabas una pregunta ya desarrollada. Mire lo que pasa. Él tiene razón. Elabore sus preguntas, así como él hizo. Sí. Es una pregunta Ok, de la voy a elaborar. clarificación antes de hacerla. Está bien, la voy a elaborar. Ok. Según la vida, según la... Espérate. Haga primero ya usted supo la información ya en base a eso, hágale la pregunta a él. Ok. Porque él desarrolló su respuesta. Tranquilo. Perfecto. Según la Dale vida, porque yo tengo que refutar la respuesta suya. Según la vida, la voy a hacer para que usted conteste. Según la vida que llevó el señor Luis Urbáez aquí en República Dominicana, y según el testimonio como murió, supuestamente, y todo lo que hizo, ¿él fue cristiano, sí o no? Sí. Perfecto. Ahora yo lo voy a refutar. Exacto. ¿Cómo es posible que el señor Berson... Pero perdón, es que ya esa fue su pregunta. Sí, si tú tengo que dices refutarte. sí, Cuando yo hice la pregunta, Tú me él refutaste. No desarrolló. puede ser. Él desarrolló y tú no lo tomaste en cuenta. Él desarrolló. No, tú me refutaste. Él desarrolló la pregunta. Su única pregunta es, Yo me adapto. ¿él fue cristiano? Usted sabiendo cómo él... Entonces, su respuesta es sí. Sí, pero Ok, me gustaría decir. Está bien, bien, sí, está bien. Pues, espérese. Di por qué Usted entonces quiere, fue añadir, perdón, escuche. ¿Usted quiere añadir algo más a ese sí? No, está bien. Él desarrolló. ¿Sí o no? Sí. Después que él desarrolló. No, es ahora. No, es que esa era su pregunta. ¿Por qué sí? Sí. Usted ahora responda, por favor. Luis Urbáez sí fue cristiano y Luis Urbáez tenía la doctrina del arminianismo. Por consiguiente, los arminianistas piensan que cuando él se descarrió, él se perdió. Yo no lo puedo determinar, aunque él haya muerto donde murió, quemado, donde haya muerto, yo no puedo determinar si él se perdió o se salvó, porque eso le corresponde solamente a Dios. Perfecto. Mi querido moderador y querido público. No puedo. Simplemente lo estoy utilizando como una muletilla Tengo para que poder dirigirme al ok. estrado, porque usted es el juez. Adelante. Mi querido moderador, querido público presente, estamos al frente aquí, con todo el respeto que él se merece, al hombre más hipócrita de República Dominicana. Porque este caballero que usted ve aquí, con todo el respeto que se merece, acaba de decir y contradecir todo lo que ha estado discutiendo en este momento. Porque él dice que un hombre que Dios lo agarra no se devuelve. Que un hombre que Dios lo llama no se devuelve, lo ha dicho él. Y como yo conozco la historia de Luis Urbáez, que fue un hombre prominente de República Dominicana que oraba y los milagros ocurrían y todo el mundo lo respetó, pero todo el mundo conoce su pasado y sabe que murió incluso en una discoteca, descarriado, viviendo con mujeres. Usted me acaba de decir que usted no sabe. Se supone que su teoría dice que ese nunca fue cristiano. Porque si conoció la verdad y se fue a agarrar mujeres y a pecar deliberadamente, según su teoría, nunca fue cristiano. Ahora él sí fue cristiano. Porque conoció a Luis Urbáez. Por eso es que antes de nosotros juzgar a las personas y antes de decir, ese se descarrió, ese nunca fue nada, primero hay que revisarse. Porque hay gente, como le dije, que apostatan por una debilidad o porque alguien lo convenció. Y hay otros que son anticristos, como los de Juan, que nunca fueron. Muchísimas gracias, caballero. Y una servilleta, por favor, que Perfecto. me lo almorcé. Okay. Entonces, vamos a la segunda ronda de preguntas, ¿verdad? Y Misael tiene ahora la palabra para... Vuelvo al capítulo 7, versículo 21, 22, 23, por favor, de Mateo. Mateo 7, 21, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Según ese capítulo, las señales que las personas le van a reclamar que hicieron en nombre de Jesús al Señor garantizan la salvación o los frutos. Esa es la pregunta. La pregunta es, según ese capítulo, ¿las señales garantizan la salvación o los frutos? Esta gente fue con su tigueraje delante de Jesús a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos enfermos. Señor, en tu nombre, como la niña esa que estaba poseída, que le iba diciendo a
a este muchacho, a Pablo y a Pedro. Esos son hombres de Dios, son hombres de Dios, hombres de Dios. Y Pablo tuvo que reprenderla. Decirle a Jesús que en su nombre echaban fuera demonios, era decirle nada a él, porque no es echando fuera demonios que usted se salva, es guardando la Torá, es guardando la palabra. Entonces muchísima gente te va a echar fuera demonios hasta con hechizo. Muchísima gente va a aparentar que echó fuera demonios, va a aparentar que sanó gente. Muchísima gente te va a convertir palos en serpiente, como lo hicieron delante de Moisés. Eso no significa que usted sea de Dios. El hecho de que usted haga obras por ahí de las que usted quiera decir, no quiere decir que sea de Dios. Entonces ellos querían engañar a Jesús, diciéndole que eran de Jesús, cuando no guardaban la palabra. Si tú eres mi discípulo, tú guarda mi palabra hasta el final. Ok, Bacano. bien. Entonces iniciamos con su refutación. Sí, bacano. Pensé que verdaderamente tú daba un poquito más, pero veo que tú respondes a la ligera, no hace análisis del texto. Abdomen. Responde a la ligera. En primer lugar... Yo permito los abdómenes. Sí. En primer lugar, Pastor Bacano, le respondo con lo que usted me dijo de Luis Urbáez. Yo le dije que yo no sé si él fue salvo, porque el testimonio que yo tengo que afirmar es que él fue cristiano, porque la historia lo dice. Ahora bien, quien conoce verdaderamente a Luis Urbáez es el Señor. Y en aquel día se sabrá si él vivió una vida conforme a la voluntad de Dios o si fue uno de aquellos que hicieron milagros, prodigios, pero nunca nacieron de nuevo. Entonces, la pregunta, no, porque yo no soy Dios para decir que él no fue cristiano. Yo no soy Dios para decir que él no fue cristiano. Yo tengo que decir lo que la historia dice. Ahora, quien va a determinar si él fue salvo o no fue Dios. Ahora, lo que determina que una persona es salva y tiene la garantía de la salvación es que esta persona viva alejado del pecado. Y si una persona no vive alejado del pecado y ama su pecado, es una evidencia de que nunca ha nacido de nuevo. De manera que, Pastor Bacano, pienso que usted decir que muchos serán como la divina del capítulo 16 de Hechos es una falacia ad hominem, porque la divina no adivinaba el nombre de Jesucristo. O la divina adivinaba el nombre de Jesucristo. Ahí lo que están reclamando, están diciendo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Jesús no le refuta. Jesús solo le dice: apartado de mí, maldito, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, la divina que el apóstol Pablo reprendió el demonio, ¿ella adivinaba el nombre de Jesús? Wow, Pastor Bacano. Pastor Bacano, así no. No, pero lo que usted ha hecho ahora sí es un disparate. Un disparate lo que usted ha hablado. Usted entendió lo que yo le estaba diciendo. Vamos aquí. Sí. Ok, vamos ahora Ministro, a la pregunta. Mi pregunta, ahora la pregunta. Mi pregunta. Ahora, esta es su segunda pregunta. Sí, esta es la tercera ya. No, esta es la segunda. Es impresionante para mí, al hacerle la pregunta, que la voy a ir moderando para que usted lo entienda, que ahora no se sabe si Luis Urbáez está en el cielo, cuando decimos que, la pregunta, que el que es cristiano tiene la salvación segura. Él está refutando. Eso está ahí, eso es mentira, eso es falso. Según usted, el hombre nace pecador, y si su respuesta es positiva, deme una explicación sobre los niños. ¿Qué pasa ahí? Es válida, dale. Es válida. El hombre sí nace pecador porque Romanos capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera. Si puede ayudarme ahí con Romanos capítulo... Y darle un tweet para que se vea él. Sí, por favor. Sí. Romanos 5, 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Exacto. De manera que el apóstol Pablo dice que todos los hombres son pecadores. David dice en el capítulo 51 de... Para que lo vuelva a leer ahora. Sí. Silencio, caballero. David dice en el capítulo 51, versículo 5 de Salmos, que su madre lo concibió en pecado. De manera que los niños nacen pecadores. Ahora bien, Jesús dijo en Mateo 19 que los niños, ¿verdad? El reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? Porque los niños, cuando son niños, no practican el pecado. No practican el pecado
mas tienen la simiente pecadora. Yo hago la pregunta, ¿los niños hablan mentira? Y si usted me responde que sí, yo le haría la pregunta, ¿la mentira es pecado? Entonces yo creo que ante la conciencia de todo aquel que es padre, sabe que los niños se molestan, hablan mentira, pero no saben lo que están haciendo. Sin embargo, aunque no saben lo que están haciendo, están pecando. Entonces, la conciencia de pecado es una cosa y la inocencia es otra, aunque yo peque. De manera que Jesús garantizó que cuando un niño, y Jehová lo dijo en el Antiguo Testamento, cuando un niño muere, va al cielo. ¿Por qué? Porque no se le tiene cómo acusarle de pecado porque el niño es inocente. Perfecto, mire mi refutación ahora. Ok. Por favor. Deme un segundito. Déme dar el tiempo. Su Majestad. Dios mío, esto me encanta. Póngame su vida a mí para yo verme. Sí. Su Majestad. El caballero me preguntó en su retórica, ¿sí? Me preguntó que si los niños hablan mentira. Si el niño habla mentira con conocimiento de que está diciendo mentira, o sea, con premeditación y alevosía, es un pecado y no subió al cielo. Tiene que arrepentirse. Y hay niños de 5, de 10, de 8, perdón. Sí, es un pecado la mentira. Silencio, Berson. Hay niños de 7 años que ya tienen conciencia y saben cuando están mintiendo y lo hacen con malicia. Ese tiene que arrepentirse. Claro que sí. Para que pueda subir al cielo. Misael, por favor. Yo estoy hablando de niños de 2 años, de 3 años para abajo, que como usted dijo que nacen pecado, ay, pero no lo practican, pero no hay que practicarlo si ya tú estás pecado, si tú tienes pecado. Si tú eres pecador, ya tú estás alejado del reino de los cielos. Y como que, pues tengo que practicarlo, pero ya soy pecador porque nací con un pecado. Claro que sí. Y usted se acaba de equivocar. Verso, pero silencio. Usted se acaba de equivocar. Léame el verso nuevamente porque es que no saben interpretar. Dios me lo bendiga. Ok. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Déjemelo ahí. El pecado entró a un hombre y por el pecado la muerte. Dice que lo que entró al hombre fue la muerte a todos los hombres, no el pecado. Vuelva y léamelo, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Querido público, ¿dice que fue el pecado que pasó a todos los hombres o dice que fue la muerte que pasó a todos los hombres? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Por cuanto Adán pecó, por el pecado entró la muerte y por la muerte entró a todos los hombres, no el pecado a todos los hombres, porque si no, los niños de un mes de nacido estuvieran naciendo bajo pecado y eso no es cierto. Entonces, vuelva y léamelo para terminar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué fue lo que entró al mundo? La muerte. Okay. Entonces... Si se pasa además tienen que pagar 1,500. Entonces, cierro mi broche de oro, porque ya yo no tengo más nada que decirle. Cierro mi broche de oro. Ya. Se acabó su tiempo. Listo. Por favor. Ok. Porque bien, vamos a la última pregunta. No refute. No voy a hacer pregunta, voy a refutar. No puedes refutar. No voy a hacer pregunta. No puedes refutar. Hágalo en forma de pregunta. Ay, Dios mío. Señores, esta cabina acaba de ser invadida por unos terroristas. Se acabó el tiempo ya. Sí, estamos cansados de lo mismo. La última pregunta. Dice siéntese ahí. Vamos a la última pregunta, adelante. Siéntese de ese lado ahí para que me gane. Silencio. Sí, bueno. Haga la pregunta, por favor. Sí, me gustaría hacerle una pregunta al pastor Bacano. No contestaré nada de la otra, ¿eh? Silencio. Sí. Me gustaría hacer una pregunta al pastor Bacano. Rápido. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte, dice la Biblia. ¿Y por qué la gente...? No, ya. Sí, ya, eso fue, usted me preguntó. Sí, yo bueno, es una falacia que el pastor Bacano acaba de emplear, diciendo que lo que entró fue la muerte, no el pecado. Y Pablo, en el capítulo 6, versículo 23 de Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Si no entró el pecado, entonces ¿por qué la gente muere? No, Bacano, pero Bacano, yo te hago la pregunta, ¿todos los seres humanos mueren? Qué idiotas. ¿Todos los seres humanos mueren? No, espérese. Es una pregunta que tengo que contestar. Sí, no, Bacano, yo... Pero lee el texto. Ya. No he terminado. Entonces, el pastor Bacano dice que cuando Adán pecó, lo que entró fue la muerte, no el pecado. No, yo no, lo dice la Biblia. Sí. El pastor Bacano dice, no, pastor Bacano, mire, yo voy a abrir un instituto
ahora en enero para que usted vaya a aprender Biblia, que usted no sabe Biblia. Eso, silencio, silencio. Usted no sabe Biblia ni sabe interpretar. ¿Cómo usted dice que el pecado no entró, que lo que entró fue la muerte y no, todo la el mundo Biblia. se muere? Silencio, bacano. Y todo el mundo se muere. Y dice Pablo que la paga del pecado es la muerte. No. Ay, esa muerte. Ey, silencio. Ay, ahora sí Silencio, verdad que voy a silencio, entrar yo. silencio. Dios te bendiga, mi hermano, Ok. y que el Señor te Entonces, guarde. Aquí Venga. acaba de No, terminar. espérate, que me queda uno. Espérese. Espérate, que ahí me queda uno. Acaba de terminar usted su pregunta y vamos ahora con la última de Bacano. Ay, señoras y señores, ladies and gentlemen. La pregunta, caballero. Déjame ver cómo te la formulo. Sí. O sea, que la paga del pecado. No. Espérate, no me estoy No, formulando. sin tigueraje. Estoy formulándola. Sin tigueraje. La paga del pecado Sin es tigueraje. es la muerte del ser humano. La pregunta, Bacano. Es que quiero que usted está leyendo. No. La pregunta. Es que Hágase puso en un forma huevo. de pregunta. Es que porque puso usted- un huevo grande. Señor Belson, quiere decir que lo que le va a quitar el pecado a la gente es que usted se muera. Esa Porque es la paga del pecado es la, muerte. la paga del pecado es la muerte. Esa es la retribución por causa de pecar. ¿Cuál muerte es la paga del pero pecado? No, espérese. Ya respondió, refute. Por eso, según usted, es eso, ¿verdad? Ok, Ya, yo le deja refuto. que yo le contesto. Yo le refuto. Deja que yo le contesto. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿se está refiriendo a la muerte física o se está refiriendo No, caballero, es que ya usted A hizo las la pregunta, dos. Pero esto es lo que- respondió. A las dos. a la muerte A las segunda? dos. Refute. A las dos. Ey, silencio. A las dos. Silencio. Ok. Ey, Espiritual orden, y física. orden. Voy a refutar. Voy a cerrar esto. Voy a refutar. Vamos arriba. El verso que leímos dice, por favor, El verso dice Romanos capítulo 5, versículo 12. despacito, léalo, despacito. Ok. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Listo. Cuando pecó Adán, pecamos toda su generación, ¿verdad? Cuando pecó Adán, pecó toda la humanidad, no los descendientes, toda la humanidad que estaba en el mundo en ese tiempo, que era él el representante. Pero un niño nacido, bueno, la Iglesia Católica lo acepta, que los niños nacen pecado y por eso lo bautizan. Meter a un niño en el reino de los cielos siendo pecador no se lo voy a permitir a Jesucristo. Los niños mueren. Silencio. Los niños mueren. Señores, aquí Los niños acaba mueren. de terminar el debate. Lamentablemente hubo mucha falta de dominio propio ya al final. Esto es increíble. Espero que juzguen, pero espero que creo juzguen. que nosotros ya hemos recibido bastante información para usted determinar quién ganó el debate. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Ahí abajo comenten el papá de Belson, lo que crean que yo gané. Acuérdense que la paternidad de Berson, Sean ¿verdad? objetivos. La paternidad de Berson O la de paternidad. la paternidad de Bacano está en juego. Entonces, lo siempre fuerte, ¿verdad? De los ¿sí? Pero para que sean objetivos, recuerden que en el debate, dame cámara 4, Ah. cámara 4. Okay. En el debate recuerden que cada quien apoya su postura. Si hay una apuesta entre quién ganó el debate, Los solo maestros que van a juzgar eso. no, para que cada que juzguen desde el debate, Sí. no importando lo que usted piense, porque aquí todo el mundo está Por ejemplo, para mí, yo no estoy con ninguna de las posturas de ellos. correcto. Entonces, Igual. en el debate usted se da cuenta, aunque usted no esté de acuerdo con la postura, usted pone, no estoy de acuerdo con fulano, pero ganó tal. Y ahí damos cuenta si le dieron una pela a Belson o Belson le dio una pela a fulano. Perfecto. Pesando los argumentos, ¿verdad? Exacto. Evalúen los argumentos. Señores, cámara 4 allá. Vamos a despedirnos, señores. Ya ustedes saben. Bendiciones. Me siento un canalla. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. Dios mío, siento a papi. No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. Cuánta herejía en 3 minutos. A mí suélteme con eso. Suéltenme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de queda con los maestros.